hacia Dios, y son básicamente, las usa de diferentes maneras, pero casi es lo mismo. Primer cosa que usa el diablo aún en creyentes que tienen años en la iglesia, creyentes que son nuevos, recién convertidos, algo que usa el diablo siempre es meter dudas acerca de la salvación. He platicado con creyentes, algún tiempo lo pasé ya yendo a la iglesia, ya habiendo orado, ya habiendo sido bautizado, teniendo tiempo ya en la iglesia, y constantemente el diablo poniendo mensajes o poniendo esos dardos en la mente del creyente. ¿No eres salvo? No eres salvo, y nos trae a la mente cosas que hicimos en el pasado, pero si recordamos que la Biblia nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. El diablo no tiene ya más autoridad de estarnos recordando las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Romanos 1, versículo 17. Romanos 1, versículo 17 nos habla la Biblia. Voy a leer Romanos 1, el versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El diablo quiere meter duda acerca de si somos salvos, pero también el diablo quiere meter duda, y esa es una herramienta que ha usado a lo largo de toda la historia de la iglesia neotestamentaria. Lo ha usado acerca de que la salvación no puede ser nada más por fe. Y usa aún porciones de la misma Biblia, y ha engañado a millones, y hay una gran cantidad de denominaciones creyendo que ha habido muertes en muchas partes del mundo, porque hay quienes predican que la salvación es como dice la Biblia, y hay quienes creen que es como lo enseña distorsionadamente otros grupos, pero influenciados por el diablo. Dice la Biblia aquí, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3, versículo 24, dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados en Cristo mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una vez estaba en Carolina del Sur, en un lugar allá en Charleston, Carolina del Sur, y hay un edificio allí. Y se dice que ese edificio era donde llegaban los barcos que iban de África hacia los Estados Unidos, y esos barcos eran comandados por ingleses, eran comandados por españoles, por franceses, holandeses, gente que llevaba a los esclavos para vender, y ese era el mercado de esclavos más grande en el sur de los Estados Unidos. Y ahí se cuenta, ahí está el lugar, es un lugar histórico hoy. De hecho, uno entra a ese lugar y usted va a encontrar adentro mucha gente de color negro, y ellos venden ahí artesanías, que hacen cosas que hacen, y bueno, hay una gran cantidad de pinturas que recuerdan la época de la esclavitud en los Estados Unidos. Pero también hay muchos pergaminos o hay historias que venden acerca de gente que compraba a los esclavos, pero para liberarlos. Y querido hermano, cuando yo leía esas historias, recordaba que es exactamente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él nos redimió, Él pagó un precio por nosotros que no valía, que como veníamos del mundo, pisoteados por el mundo, no valíamos nada más que nuestra alma para el infierno, más. Sin embargo, Jesucristo pagó el precio por nosotros, nos redimió. Y ahora somos redimidos por Cristo, comprados por Cristo, para que un día vayamos a su presencia y un día le veamos. Y el diablo quiere engañar, el diablo quiere quitarnos ese gozo de la salvación. Pero querido hermano, debemos conocer la palabra de Dios. Somos redimidos por Cristo. Tenemos entrada al cielo. Romanos 5, versículo 1, dice la Biblia, Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2, ¿verdad? Versículo 8 y 9, nos dice la palabra de Dios. Efesios 2, 8, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El diablo quiere quitarnos el gozo
de la salvación, quiere quitarnos la seguridad de la salvación. Y algunos creyentes pensando en que si son salvos, que si no, que si aquello, pero querido hermano, la Biblia dice que somos redimidos por Cristo. Él pagó el precio de nuestro pecado. Y querido hermano, así es, la palabra de Dios nos habla acerca de la salvación. Se interrumpió la señal, pero ya se volvió a... ¿Está ahí, hermano? Adelante, pastor. ¿Está allí? Adelante, síguele. Sí, vale, entonces la Biblia nos habla acerca de la seguridad de salvación y el diablo nos tienta y tienta a muchos creyentes diciendo no eres salvo, y luego usa unos pequeños dardos que unos grandes dardos que manda, y manda, por ejemplo, te faltan buenas obras. Efesios 2:8 nos habla, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. No es por obra la salvación, y aunque luego hay creyentes, o podemos encontrar allá en Santiago que nos habla, verdad, que la fe sin obras es vana, pero no está hablando acerca para la salvación, que Dios. Vea lo que nos dice Tito, por favor, el libro de Tito, capítulo 3. Tito 3, versículos 4 al 6, nos dice la palabra de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, salvos por fe, y nosotros no podemos hacer ninguna obra para salvarnos, pero el diablo usa, te faltan buenas obras, querido hermano, no somos salvos por obra, las obras solamente es una evidencia de que hemos sido salvos, sirven para que otros conozcan que está en Cristo obrando en nosotros y que por eso nos podemos hacer una buena obra. Otra muletilla, otro dardo que usa el diablo, vaya a Primera de Juan, por favor, Primera de Juan capítulo 2. Un argumento más que usa el diablo muchos y dardos que lanza es, bueno, si eres salvo, ¿por qué sigues pecando? No tenemos licencia para pecar, no uno puede pasarse la vida diciendo, bueno, hago lo malo y estoy pecando, sé que lo hago, pero al fin y al cabo soy salvo. No, cada día debemos de crecer espiritualmente y las cosas que hacíamos antes deben de ir desapareciendo. Si antes maldecía, ya no maldigas, si antes robaba, ya no robes, si antes criticaba, ya no critiques, si antes murmuraba, ya no lo hagas, cada vez creciendo, ¿verdad? Pero el diablo usa eso, ¿por qué sigues pecando? Dice la Biblia, en 1 Juan 2, hijitos míos, le está hablando a creyentes, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tarde o temprano, cualquier creyente, todo creyente, no importa si es pastor, no importa si es doctor, no importa quién sea, dice, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado tarde o temprano, cualquiera de nosotros puede pecar, y todos los días pecamos, ¿verdad? Dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En mi vida como creyente, en mi vida como predicador, ¿verdad? A veces visita a unos hermanos que dejan de venir a la iglesia y bueno, ellos dejan de venir a la iglesia porque se sienten mal. Y en eso que se sienten mal, ellos reconocen que es que hay algún pecado que no pueden dejar y por eso se alejan de la iglesia. Y yo a veces digo, hermano, lo que debe hacer usted es acercarse más a Dios, orar más a Dios, congregarse más. No, pastor, pero es que me siento mal. Qué bueno que se siente mal, le digo. Porque qué triste sería que sabe usted que está pecando y no se siente mal, pero qué bueno que se siente mal, es que el Espíritu Santo le está hablando, lo está redarguyendo, querido hermano. Pero si usted no se siente mal, entonces hay que analizar nuestra condición de salvación. Pero algún día el pecado puede desanimarnos porque el diablo nos está lanzando ese dardo. Eres igual de pecador que antes. Dice la Biblia, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es una herramienta que usa el diablo
otra herramienta que usa el diablo es acerca de la misma palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes en enero dicen voy a leer la Biblia, voy a empezar a leer la Biblia y empiezan a leer la Biblia y van allá en Génesis 5? No, esto es una historia muy antigua, esto no lo entiendo, esto, aquello, esto, lo otro, y por cualquier cosa dejan de leer la Biblia. O muchas veces, una vez alguien me dijo, bueno, es que aunque esté en la Biblia, dice, pero eso ya pasó, eso ya no se puede aplicar el día de hoy. Alguien hablaba acerca de la disciplina de los hijos, y yo les dije, bueno, la Biblia dice, aunque la Biblia diga eso ya no funciona el día de hoy. Bueno, yo tengo 2 hijos y gracias a Dios apliqué la Biblia y mis hijos no tienen 100 años, uno tiene 18, uno tiene 11 y apliqué la Biblia y gracias a Dios funcionó porque la Biblia funciona, es la palabra de Dios, la Biblia funciona. Una herramienta que usa el diablo es diciéndote es un libro antiguo, es un libro pasado de moda, es un libro sin poder, por eso no funciona, no la puedes aplicar, ya está pasado de moda y creyentes se lo creen, es pasado de moda y como es pasado de moda buscan, sí, van a la iglesia, escuchan la predicación, pero hay algún problema en su vida, alguna situación en su vida y buscan cuántos libros hay escritos sobre el tema y buscan que recomiendan un libro. El libro principal para solucionar los problemas de la vida es la Biblia. Sí, podemos usar un libro, leer otro libro, no digo que no leamos otro libro, pero lo principal, la fuente principal de poder que necesitamos para solucionar los problemas de la vida, para que el Espíritu Santo nos ayude, es la Biblia. Y la Biblia no está pasada de moda. La Biblia es un libro vigente. La Biblia no pasa de moda. Aunque los coches se compren y podemos comprar un carro modelo 2000 y ya estamos en el 2016, ya está viejo, ¿verdad? Se le cambió el motor, tiene adecuaciones, pero les tengo un secreto. Adán y Eva tenían los mismos órganos que tú y que yo, y no hay una versión nueva, que Dios haya hecho una versión nueva a un hombre con 3 ojos, un hombre con 2 corazones, un corazón bueno, un corazón malo. No, somos el mismo diseño. Entonces el manual sigue siendo el mismo. Y vea lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 4, Hebreos 4 nos dice la palabra de Dios. Hebreos 4, el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Querido hermano, la Biblia es viva, es eficaz y hace cambios en la vida del hombre, querido hermano. Por eso cuando el diablo venga y te diga que es un libro antiguo, un libro pasado de moda, no le hagas caso. Conoce la palabra de Dios, deleítate en la palabra de Dios, créele a Dios. Pero que nos dice la Biblia en Salmo 119, versículo 9, muchos versículos hablan acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Muchos versículos hablan acerca de qué es la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es la pregunta, y contesta, dice, con guardar tu palabra. Querido hermano, ¿con qué podemos vencer las tentaciones? ¿Con qué el joven puede guardar el camino, un camino recto hacia Dios? Con guardar su palabra. ¿Con qué un esposo puede guardar su mente, su corazón para serle fiel a su esposa y no caer en adulterio? Con guardar la palabra de Dios. Una mujer de la misma manera, con guardar la palabra de Dios. Los jóvenes guardarse en santidad, guardando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Y esto de guardar es guardarla en el corazón, no guardarla en un armario el domingo en la tarde, el domingo en la noche y volver a usar hasta el otro domingo. Es conocer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Versículo 105 de Salmo 109 nos dice la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 130, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Será por esa razón que aquellos 12 hombres o 11 hombres del vulgo y sin letra, ¿verdad? Dice que llenaron la ciudad del evangelio y gente se convertía y los oían hablar y decían, estos realmente anduvieron con Jesús. Querido hermano, la forma para andar con Jesús, tú y yo el día de hoy, la tenemos conocer su palabra, conocer la palabra, y cuando venga el diablo y diga es un libro antiguo, podemos decir, escrito está, es viva y es eficaz y ha cambiado mi vida